Un cordial saludo amigos. Gracias por su compañía, gracias por su tiempo, gracias por estar aquí en su canal El Búnker de Jack. Vamos a reaccionar a un video también que nos trae el canal Cosas Militares de Yago Rodríguez. Un muy buen video, un buen canal de videos muy interesantes. Y donde en el video que dice el mayor despliegue de la OTAN, el SEADFAT 25. Entonces en este video, Yago Rodríguez narra su experiencia en un ejercicio militar de la OTAN llamado el SEADFAT-DAR, que tuvo lugar en Rumania cerca de la frontera con Ucrania. A través de sus relatos, destaca la importancia de la colaboración entre las fuerzas europeas y estadounidenses en un contexto de alta tensión política debido a las declaraciones de Trump sobre Rusia. Yago Rodríguez también se enfoca en las capacidades logísticas y militares del ejército español, así como los nuevos métodos de combate, como el uso de drones, que se exhibieron durante el ejercicio. Concluye reflexionando sobre la relevancia de estos ejercicios para la disuasión y la cooperación entre las Fuerzas Armadas. Entonces, muy interesante. Entonces vamos a ver qué nos trae, qué nos muestra, cuál fue su experiencia, qué aprendemos. Y como de costumbre, al final hacemos nuestro comentario. No hablemos más. Nos vamos con nuestro video. Un buen día recibo una llamada de la gente de comunicación de la OTAN y me invitan a un ejercicio militar, que en realidad iba a ser mi primer gran ejercicio militar. Y entonces me empezaron a hablar de Rumanía, de una fuerza dirigida por Italia, de Bulgaria, de TTP, de ARF, de SHAPE. Y yo la verdad a esas alturas me había perdido con la sopa de siglas, pero lo importante es que fingí entenderlo todo y dije sí a todo. Lo único que necesitaba entender era, 1, que era un ejercicio enorme, 2, que podría ir a Rumanía y 3, que iba a haber unidades de la Legión. Así que dicho y hecho, una semana después de la llamada ya estaba caminando por la Terminal 4 de Barajas, consultando los menos 14 grados que haría en Rumanía y preguntando a algunos amigos del ejército español allí desplegados. Y esta es la pequeña historia del viaje, de las maniobras, de los primeros cañonazos de tanque que he presenciado en mi vida, y todo esto en un escenario a 5 kilómetros de la frontera de Ucrania donde se observaban cosas. Y todo esto en pleno pico de tensión por las declaraciones de Trump amenazando con abandonar a Europa ante Rusia en un momento de máxima tensión entre las tropas europeas y estadounidenses. Así que si quieres hacer este viaje conmigo a un gran ejercicio de la OTAN en el marco de un momento histórico como este, quédate conmigo que yo te lo cuento. Así que nada, yo soy Yago Rodríguez, bienvenidos a todos los que forméis parte de esta comunidad interesada en asuntos militares en español, y ahora, ¡comencemos! Todo esto empezó el 22 de julio de 2022, después de las cumbres de Madrid y Vilnius, en las que se acordó la creación de una fuerza de combate, la Allied Reaction Force, o ARF, bajo el mando de los italianos. Y la nueva ARF venía a reemplazar a una anterior fuerza conocida como la Fuerza de Respuesta. Sin embargo, ARF era bastante superior, entre otras cosas porque era una fuerza de tipo multidominio, es decir, tenía capacidades para operar en todos los ámbitos: aéreo, marítimo, terrestre, espacial, cognitivo, en fin, tenía unas capacidades mucho más notables. Y además era importante porque su misión ya no era gestionar una mera crisis limitada, una fuerza irregular enemiga operando en el marco de una estrategia híbrida. No, ahora se trataba de tener una fuerza escalable, un ejército capaz de sostener un enfrentamiento directo con Rusia. Pero lo interesante de la ARF es que además estaba bajo el mando directo de las máximas autoridades militares y políticas de la OTAN, especialmente del Supreme High Allied Command, el mando supremo aliado SHAPE, se conoce así por esas siglas de la OTAN. Como os digo, ese acrónimo significa Alto Mando Supremo Aliado, el máximo órgano militar de la OTAN que, en caso de guerra o situación prebélica, tras la luz verde del Consejo Atlántico, organizaría rápidamente la defensa militar contra Rusia mediante la ARF. Porque claro, la OTAN no es nada si en el momento en que se produce una guerra, esta no tiene capacidad de organizar a más de 20 ejércitos miembros de la alianza. Así que ARF es esa estructura, esa unidad, ese contenedor de unidades
que se iría llenando de estas a medida que se incorporasen y coordinasen las fuerzas enviadas por los ejércitos nacionales. Pero nuevamente ese contenedor no sería nada si no se pusiera a prueba, si no se engrasara esa maquinaria de vez en cuando para traer unidades de Italia, de Bulgaria, en fin, de media Europa y ponerlas a trabajar juntas de repente en el marco de este ARF. Y por eso Steadfast Dart, el ejercicio que yo estaba a punto de presenciar, es tan importante, porque constituye el lubricante encargado de engrasar la maquinaria. El mayor ejercicio de la OTAN de todo 2025, con más de 10.000 soldados, de los que 3.000 son españoles. Porque claro, en este caso España aportaba un grupo táctico de la infantería marina, un grupo táctico de combate terrestre, de la Legión fundamentalmente, y aportábamos un mando componente de fuerzas especiales. Todo eso lo averigüé con un par de llamadas a 8 grados bajo cero en la bella Rumanía. Y la verdad es que el ejercicio militar no solo era enorme, sino que sus condiciones eran durísimas para las tropas. Porque, a ver, para mí eran los pintorescos paisajes invernales de la zona entre Rumanía y Ucrania. Pero para los legionarios o los hombres del tercio de armada eran noches a la intemperie a 14 bajo cero. Y de hecho ellos llevaban ahí ya desplegados desde hacía casi un mes, que se dice pronto. Porque claro, quizás la primera fase y quizás la más importante de todos los ejercicios de Steadfast Dart era la primera fase, la fase de despliegue. Porque ya sabéis lo que se dice, la táctica es para aficionados, la logística es para los verdaderos expertos. Y la verdad, el despliegue de tropas venidas de toda Europa, de Turquía, de España, de Francia, de Italia y Reino Unido, pues requería mucha coordinación y mucha logística. En 3 semanas se habían desplegado, 3 semanas en las que el puerto griego de Alexandrópolis y el alemán de Emden se habían convertido en el principal nodo logístico para organizarlo todo. Y era allí donde el buque insignia de la Armada Española, el portaaeronaves Juan Carlos I, cargado de cazas Harrier y de un hospital de campaña, lideró el componente naval del ejercicio. Paralelamente, la Armada Española desplegaba el grueso del Tercio de Armada, un batallón reforzado de infantería de marina con todos los juguetes, blindados, portamorteros y por supuesto BAMTACs. Y por último, desde Bulgaria, España lideraba el componente de fuerzas especiales, con mención especial para nuestra querida Fuerza de Guerra Naval Especial, la FGN, por supuesto. Claro, tened en cuenta que obtener un mando componente de fuerzas especiales dentro de la OTAN exige muchísimo tiempo, muchísima organización, muchísima preparación, cierto pasilleo dentro de la OTAN y por eso tiene bastante mérito lograrlo. Y la verdad es que en este caso debemos romper una lanza en favor de nuestras fuerzas armadas, que en un año en el que la tragedia de la Dana en Valencia descuadró todos los compromisos y ejercicios, han logrado atender tanto Steadfast Dart como las labores de reconstrucción en Valencia. Y pese a todo lo anterior, pese a la enorme fuerza desplegada, debo reconocer que una de las cosas que más ilusión me hacía era ver por primera vez a los carros de combate abriendo fuego, básicamente. Pero eso y otra sorpresita vendrían luego. Lo que sucedió a continuación, eso sí que fue la gran sorpresa realmente. El caso es que me empecé a dar una vuelta por la exposición estática que habían organizado los soldados de los distintos ejércitos. Y entonces me encontré a la gente de la Legión, de la 8ª bandera concretamente, y la verdad no perdí la oportunidad para entrevistarles, claro. Bueno, pues ¿con quién estamos? Geto Roja. Encantado. ¿Cuál es su labor aquí? Mi función es el jefe de pieza, en este caso una pieza de artillería ligera, Laika. Ajá. Y bueno, formo parte de una batería de artillería de la Legión, de la Brigada de la Legión. Ajá. ¿Cuál es vuestra labor en estos ejercicios? Es decir, ¿qué haría la artillería ligera? Fundamentalmente nuestro trabajo es apoyar con el fuego de artillería a maniobras, infantería, zapadores o caballería, que irían en primera línea y nosotros vamos detrás de ellos. Nuestro fuego es dando protección o batiendo objetivos. ¿Y cuánto tiempo lleváis aquí en estas maniobras? Llevamos más de 2 semanas. Vale. ¿Y aquí en Rumanía mucho frío o...? No estamos acostumbrados a este clima. Nosotros hacemos muchas maniobras de España y con maniobras un poquito más fuertes. Pero bueno, aguantamos sin problema. Vale. Y bueno, en general, ¿cómo ves, sabiendo que estamos además a 10 kilómetros de Ucrania, cómo veis el tema de los drones kamikaze? ¿Afecta la labor de la artillería tradicional o a vosotros no mucho? Estando en un ejercicio, evidentemente, no tenemos preocupación ninguna. Somos conscientes. Sí. Al final, la guerra está cambiando muy rápidamente en los últimos años y es algo fundamental. Y lo que la compañía también tiene que no solamente colaborar, sino tomar nota y seguir creciendo. Perfecto.
Pues nada, yo creo que va a ser difícil seguir la entrevista, así que muchísimas gracias. Así que a ver cómo lo explico. A temperaturas máximas de 0 grados, ahí teníamos a nuestros legionarios de Almería. Es decir, a nuestra unidad especializada en combate de desierto, que tiene su base en Villatora, Almería, junto al desierto de Tabernas, que es donde habitualmente se adiestran. Y ahí les tenías, aguantando bastante bien. Y estaban todos, desde los equipos de defensa aérea de baja cota que utilizaban el Mistral, hasta los equipos de artillería de campaña de la Legión, pasando por la gente de la 8ª bandera, que estos sí me sorprendieron para muy bien. Porque, a ver cómo os lo digo, buena parte de los ejercicios me dieron la sensación de ser algo obsoletos, pero hubo 2 cosas especiales, innovadoras, que sí me llamaron la atención. En primer lugar, las tácticas para despejar trincheras ensayadas por la infantería británica. Pero en segundo lugar, y yo diría que más importante aún, fue el despliegue de drones kamikaze y de reconocimiento por parte de la gente de la 8ª bandera. Traían de todo, desde bombarderos de bolsillo hasta drones kamikaze. Pero lo mejor de todo fue hablar con ellos y comprobar que tenían perfectamente ensayadas las tácticas, las alturas, los ataques y pasillos en los que debía operar cada piloto, los tipos de aparatos de cada compañía y batallón o el acompañamiento que debían proveer a la infantería. Es más, la unidad, la 8ª bandera, estaba repleta de pilotos, soldados que voluntariamente diseñaban piezas para las impresoras 3D, etc. Una maravilla, vamos, que lo de la 8ª bandera debería ser el estándar no ya de cualquier ejército europeo, por supuesto del ejército español, sino de toda la OTAN. Y por desgracia os aseguro que no es el estándar ni en la OTAN ni en España. Y después de todo esto, nos montaron una exposición dinámica, o sea, un teatrillo con helicópteros, fuego de artillería real y sobre todo, tanques rumanos TR-85, cuyas tripulaciones pude conocer justo antes del ejercicio. Y esto último ya sí que me ganó del todo, ¿no? Porque os preguntaréis, oye, ¿a ti qué se te ha perdido con un carro de combate rumano? Pues muy sencillo, la verdad. En primer lugar, me mola mucho su estética, por el camuflaje tan peculiar que lleva con el emblema de Rumanía. Además, me gusta su cañón de ánima estriada. Pero sobre todo, es que este pequeñín es un diseño casi de la Segunda Guerra Mundial, puro acero, un telémetro láser, un sistema de estabilización mejorado y poquito más es lo que le han puesto en todos estos años. Eso sí, un blindado muy antiguo, muy mecánico y muy sencillo de reparar, como me indicó su propia tripulación. Y mirad su uniforme carrista, es que es de inspiración claramente alemana, completamente negro, y con los carristas armados con pistoleras a la antigua usanza. Y en ese sentido la verdad es que me encantó, me pareció muy antiguo y me recordaba mucho a la tradición carrista pues alemana, que quizás es la más interesante y estéticamente la más chula. Y después de todo esto, tras 3 horas a 6 bajo cero y con todo el cuerpo temblando ya de frío, decidí que era hora de comer un goulash rumano, un cocido que entraba de maravilla. Pero antes de acabar todo esto, no pudo faltar la tradicional rueda de prensa. ¿Y qué vimos en la rueda de prensa? Bueno, pues vimos cómo al oficial norteamericano ahí presente le sacaron los colores y cuando él apuntó que apoyaban a Ucrania le preguntaron incluso si él se oponía por tanto a su presidente Trump, que había afirmado que habían provocado la guerra los propios ucranianos. En fin, si estaba desobedeciendo a su propio presidente al decir cosas como esa. A lo que el oficial americano se quedó callado y no supo qué responder, para satisfacción de muchos de los ahí presentes. Muy especialmente, media sonrisa tenía un oficial de cierto país báltico. De hecho, durante esa rueda de prensa, que estaba muy concurrida, el almirante Stuart, como os digo, se quedó sin palabras y no fue capaz de explicar la incoherencia y declaraciones de su gobierno, aunque mucho me temo que el almirante tuvo que morderse la lengua para no contradecir a su propio presidente. En este aspecto os aseguro que la relación con los estadounidenses se notaba clarísimamente enrarecida. Así que bueno, reflexionando en el avión de regreso a España, mi conclusión es que los ejercicios Steadfast son fundamentales para dar realidad a las declaraciones y cumbres de la OTAN, para hacer la disuasión creíble y para enseñar a nuestros ejércitos a cooperar en el campo de batalla. Y además, por supuesto, es una buena oportunidad para atraer a la prensa y a los influencers, por supuesto. Y también es una muy buena oportunidad para la gente que, como yo, quiere comprobar los efectos de la alta política sobre el terreno, porque las palabras de Trump afectan al orden del día, a cómo se planifican las operaciones y a cómo están las relaciones entre los miembros de los distintos ejércitos en ese instante. Además, me pareció muy destacable el esfuerzo que ha hecho las Fuerzas Armadas para liderar parte de estos ejercicios, y fue una grata sorpresa ver cómo la gente de la 8ª bandera ha hecho los deberes y está a la altura de lo que vemos en Ucrania.
El principal pero que le pondría al ejercicio, al margen de las raras, enrarecidas relaciones que había en ese momento con los norteamericanos, ha sido que al observar los ejercicios, la verdad, todo me ha parecido un poquito bastante obsoleto, preocupantemente obsoleto, en comparación con las tácticas que sabemos que se aplican hoy día en Ucrania. Con todo, no me cabe la menor duda de que ha sido un viaje memorable, de esos en los que uno aprende mucho. Quién sabe, con un poco de suerte podamos volver a Rumanía, ¿no os parece? Así que eso ha sido todo, fue un viaje interesante, sobre todo por el momento político que se está viviendo y por algunas curiosidades que pude observar durante el mismo. Como siempre, si os ha interesado el vídeo, dadle a like, suscribiros. Si queréis apoyarme en Patreon, tener acceso anticipado a los vídeos, perfecto. ¿Queréis Political Room? Ya sabéis que ha subido la suscripción, o sea que es bastante más caro. Y como siempre, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Y hasta otra. Chao, chao. Bueno, amigos, muy interesante el video que nos trae Yago Rodríguez del canal Cosas Militares. Entonces, inicialmente pues nos cuenta que fue invitado por la OTAN, ¿sí? Para ir a ver el ejercicio militar en Rumania. Y se trataba pues nada más ni nada menos del STEAD FASDAR 2025, un ejercicio militar multinacional muy importante. Entonces describe su llegada a Rumania y el ambiente de tensión entre las declaraciones de Trump. Nos habla de la creación de la Allied Reaction Force, la ARF, y su relevancia militar. Nos habla sobre la magnitud del ejercicio STEAD FASDAR, uno de los más grandes de la OTAN, este ejercicio que se hace todos los años. Enfatiza la importancia del despliegue logístico y coordinación entre las armas, que es muy importante, movilizar la cantidad de armas, de personal, de vehículos, o sea, toda la logística de este movimiento que tuvo España fue muy tenaz, pero pues se coordinó y se hizo, que es lo importante. Entrevista a un soldado de la Legión sobre los roles y condiciones en el ejercicio, ¿sí? Entonces nos comenta algo, dice que es miembro de una pieza de artillería, nos dice cuál es su misión, etcétera, pero está muy interesante. Menciona la innovación de tácticas de combate y uso de drones durante el ejercicio y destaca precisamente sobre la bandera 8 de la Legión, donde dice que están a la altura del ejercicio, con todos sus drones kamikaze, con toda su tecnología que traen. Y sobre lo último, habla sobre la rueda de prensa donde un oficial estadounidense evita preguntas incómodas en relación al momento que se estaba viviendo, que aún se sigue viviendo, con las declaraciones y con la posición de Trump frente a la guerra de Ucrania y a Europa. Y concluye reflexionando sobre la obsolescencia de algunas tácticas militares observadas. Dice que le parecen muy obsoletas, muy antiguas, es decir, de acuerdo a la guerra que se vive hoy en día. Entonces las tácticas como que no son, o sea, como que es un sistema que dice que se está quedando atrás en ese ejercicio. Piensa él de acuerdo a lo que se ve en la guerra de Ucrania. Bueno, y entonces pues, ¿qué tenemos? El STEAD FASDAR 25 es el ejercicio anual de la OTAN, que contó con una importante presencia de efectivos españoles, ¿sí? Casi 3.000 militares españoles se desplegaron y participaron de este ejercicio, ¿sí? Entonces, es el ejercicio más significativo realizado este año. Dice, cuyo propósito fue evaluar y capacitar la habilidad de despliegue operativo de la Fuerza de Reacción Aliada, ARF, en el flanco oriental de la Alianza. España tuvo un rol destacado en las maniobras, ya que por primera vez el Mando Conjunto de Operaciones Especiales Español, MCOE, dirigió el componente de operaciones especiales de los aliados. El ejercicio, el STEAD FAS 25, reevidenció la plena operatividad de la ARF, logrando así la meta de la OTAN de crear un efecto disuasorio frente a cualquier amenaza potencial en el territorio aliado. Es decir, esa es parte del objetivo, es disuasivo, es decirle a nuestro amigo allá del otro lado que la Europa está unida y que está lista a cualquier respuesta que haya que dar necesaria. Las unidades españolas iniciaron su movimiento estratégico el 16 de enero, ¿sí?, de este año,
al enviar fuerzas del ejército de tierra por mar hacia Puerto Griego de Alexandrópolis. La fase de despliegue del ejercicio se llevó a cabo del 10 al 21 de febrero, cuando concluyó el STEAD 25. Este ejercicio, organizado por el Mando Estratégico de la OTAN, Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa, CHAPI, ubicado en Mons, Bélgica, y supervisado a nivel operativo por el Mando Conjunto de Nápoles en Italia, se enfocó en el diseño y realización de actividades multidominio con el contexto de una crisis para fortalecer las fuerzas aliadas en Rumania, Grecia y Bulgaria, que fueron seleccionadas como naciones anfitrionas. Respecto a la participación de las Fuerzas Armadas de España, sus miembros se distribuyeron en los 4 mandos de la alianza. Alrededor de 730 efectivos se unieron al mando de componente terrestre, mientras que el grupo anfibio de aproximadamente 1.400 soldados formó parte del mando componente marítimo, teniendo como buque insignia el LHD Juan Carlos I. ¿Sí? Asimismo, en el mando componente aéreo, el Ejército del Aire y del Espacio aportó personal de apoyo y asesoramiento, que incluyó durante un tiempo limitado un avión A400, así como módulos de escuadrón de apoyo al despliegue aéreo EADA. España encabeza el componente de operaciones especiales de la ARF, proporcionando el cuartel general, varios equipos operativos y un elemento aéreo de transporte. La relación de la ARF, esta es una fuerza táctica con alta disponibilidad y habilidades en múltiples dominios, que puede ser movilizada rápidamente y ampliar su estructura mediante grupos de fuerzas flexibles. Tiene una función fundamental dentro del nuevo modelo de fuerzas de la OTAN, apoyando el concepto de disuasión y defensa del espacio euroatlántico, el cual fue establecido en la cumbre de Vilna en el 2023. Por lo tanto, puede ejecutar una amplia gama de tareas que incluyen funcionar como reserva estratégica, de despliegue rápido en momentos de crisis, así como servir como fuerza de disuasión o intervenir velozmente ante una crisis inminente. Entonces, esto es básicamente lo que tuvo que ver con este ejercicio, el STEAD Fast 25, el mayor despliegue de la OTAN, y que fue la experiencia, ¿sí? y que tuvo Yago Rodríguez de su canal Cosas Militares, y que tuve la oportunidad de estar adentro, desde allá, ¿sí? en el ejercicio, y traérnoslo y mostrarlo aquí. Muy buen video, interesante video, excelente video. Me gustó mucho el video. Espero, amigos, que a ustedes les haya gustado el video. Espero que haya sido de su interés. Espero, como dice Yago, su like, espero su apoyo, espero su suscripción. Dejo en el link de enlace del video para que ustedes pues también apoyen a este canal, que es muy bueno, y también que hagan sus comentarios a este tema importante de este ejercicio que se hizo, el ejercicio de la OTAN. Bueno, gracias, amigos, por sus comentarios, gracias por su tiempo, gracias por su compañía, y espero que nos sigamos viendo en próximos videos. No se les olvide: 1. Suscribirse a su canal El Búnker de Jack. 2. Visitar el canal alterno Hoy por Hoy de Jack. Gracias, amigos, y nos veremos en un próximo video. Hasta pronto, amigos.